Bueno, último tema para tomar aquí en La Izquierda Diario TV, Brasil, ¿no? Hablábamos al comienzo de lo que está sucediendo con la votación del impeachment en la Cámara de Diputados, allí en Brasil, y lo que sucedía el jueves era la presentación que realizó el gobierno de Dilma Rousseff intentando frenar este impeachment, que fracasó. Por eso se continúa ahora esta votación que abre distintos escenarios de crisis. Sí, si se llega a los 342 diputados a favor, la votación pasa luego, el trámite del impeachment pasa luego al Senado. Ahí, con la mitad más uno de los votos, se abriría la suspensión de Dilma Rousseff en la presidencia, asumiría a Michel Temer hasta una decisión definitiva del Senado, donde sí hay que conseguir los 2/3 de los votos. Tal es la crisis que Dilma ofreció un adelantamiento de las elecciones presidenciales. Cualquiera de los dos escenarios es un acuerdo político, de crisis. Claro, un acuerdo político para ahí, porque el vicepresidente Temer también tiene un fuerte cuestionamiento. Él también está sometido a un proceso de impeachment, y la pérdida de popularidad es conjunta, ¿no?, de ellos y del conjunto del sistema político brasileño. Bueno, vamos entonces a una conversación con nuestros compañeros de La Izquierda Diario de Brasil. Hemos estado conversando con ellos sobre esta situación. Hola Leandro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, estamos ya presenciando el proceso de votación del impeachment a Dilma Rousseff, luego de que hablaron todos los presidentes de los bloques en la Cámara de Diputados. ¿Se puede avisorar algo de cuál sería el resultado? No, es muy difícil hacer un pronóstico de cuál va a ser el resultado. Hay 504 diputados presentes de 513, hay mucha especulación si con ese número se gana el impeachment por 1, 2, 3, 5 votos, pierde por un mismo margen. Es muy difícil decirlo hasta ese momento qué resultado termina esa votación. Hoy hay movilizaciones, ¿no?, en distintas ciudades de Brasil a favor y en contra del impeachment. Sí, desde temprano hubo y aún hay manifestaciones en casi todas las capitales del país a favor y contrarias al impeachment. Manifestaciones todas que fueron un poco menores, tanto las de la derecha a favor del impeachment, contra el gobierno, como las contrarias al impeachment. Nos parece que quizá hubo un poco de miedo de enfrentamiento en la calle, menos gente fue por un lado o por otro, pero siguen creciendo las personas en las manifestaciones, tanto de la derecha como en contra del golpe institucional del impeachment, pero son menores. ¿Cómo ves vos los dos escenarios posibles, ¿no?, en base a estos resultados alternativos que, como decías, no vamos a saber hasta que culmine la votación? Primero, el de continuidad y aprobación del impeachment, que desde nuestro punto de vista sería la consumación de un golpe institucional, y en el otro caso, el de la derrota de este intento y la continuidad del gobierno del PT, que viene realizando fuertes ajustes contra los trabajadores. Bueno, en caso que se vote por el impeachment en la Cámara, se tardará como un mes para que vote en el Senado. En ese un mes será muy complicado, porque Temer ya va a empezar a montar su gobierno, pero aún Dilma Rousseff será la presidente. Se espera que sea más sencillo que pase la votación en el Senado, porque es por mayoría simples. Se triunfa un gobierno Temer, es un gobierno muy contestado, que desde el primer día se va a tener que enfrentar a una oposición de ese amplio movimiento democrático contra el golpe que surgió, una oposición del PT, y que no se sabe qué otros partidos burgueses van a apoyarlo. Si por otro lado triunfa el PT y derrota el impeachment, se cambia todo el escenario, porque será un gobierno menos débil que el actual, pero al mismo tiempo un gobierno que no es fuerte suficiente para empezar una nueva hegemonía lulista, por ejemplo. Más fuerte que el actual, pero que también tendrá el problema que sectores de la clase media no le van a aceptar, y los dos escenarios, sea del Temer o que el gobierno Dilma logre derrotar el impeachment, tienen que promover ajustes, y en una crisis económica histórica en el país, y que crece el despido, y que van a tener también problemas por ese lado. Triunfe lo que triunfar ahora en esa votación.
Llama la atención que tanto los que impulsan el impeachment como los que se oponen, en el caso del gobierno del PT, todos están de algún modo incluidos en las denuncias del lavallato y de denuncias de escándalos de corrupción, ¿no? Lo cual los ha desprestigiado fuertemente ante la población. Sí, ese es un problema, triunfe quien triunfe también, porque incluso es una contradicción grande también para Temer, porque se hace un discurso para sacar a Dilma contra la corrupción, pero él personalmente está denunciado en los mismos esquemas de corrupción, y el nuevo vicepresidente Cunha es un diputado muy denunciado por corrupción. Entonces, va a haber incluso en esas clases media acomodada que dan apoyo al impeachment, un apoyo más activo en la calle. También una estafa, también porque todo un régimen del PT, PMDB, PSDB, que están todos involucrados en esquema de corrupción. ¿Cuál ha sido la posición de las distintas organizaciones de la izquierda no petista, es decir, la izquierda que está por fuera del Partido de los Trabajadores Gobernante, respecto a este proceso de impeachment? Sintéticamente, si nos podés comentar, Leandro. Bueno, sintéticamente una parte de la izquierda, sobre todo Luciana Genro, que fue ex candidata a presidente por el PSOL, y el PSTU, se sumaron, bajo otras palabras, a posiciones defendidas por Folha de São Paulo, que es un importante periódico de la burguesía paulista, posiciones comunes, pidiendo elecciones anticipadas o elecciones generales. Una otra parte hizo campaña contra el impeachment, pero sin exigir nada a la burocracia sindical, sin denunciar ningún ataque promovido por el gobierno del PT. Nosotros, el MGT y algunas otras pequeñas organizaciones, defendemos que en contra de ese golpe institucional del impeachment y contra los ataques de los distintos gobiernos. Nosotros también planteamos una clara exigencia a llevar a las asambleas en locales de trabajo, estudio, a exigir a las conducciones de los sindicatos un plan de lucha contra la derecha y los ataques de los gobiernos, porque no nos parece que es posible derrotar a la derecha con métodos de compra de diputados corruptos como intenta hacer Lula, que se puede derrotar por la fuerza y la organización y los métodos de la juventud y la clase trabajadora, como asambleas, huelgas, manifestaciones. Y bueno, y como parte de esa política independiente, nosotros el MGT defendemos una asamblea constituyente que sea una respuesta de fondo a todo ese régimen corrupto, como decía pocos minutos atrás. Escuchamos a Iván Valente hace un rato, el presidente de la bancada del PSOL, el Partido Socialismo y Libertades, denunciar el golpe institucional, ¿no es cierto? Sí, él discursó eso tiene sido la posición de la mayoría del PSOL, denunciar el golpe institucional. Una minoría, como Luciana Genro, defiende elecciones generales, junto a Folha de São Paulo o Marina Silva, una ex candidata a presidente que fue apoyada por un banco importante de Brasil, Itaú. Pero la mayoría, ¿sí? Pero la mayoría del PSOL está denunciando el golpe institucional, pero al mismo tiempo son parte de lo que yo criticaba antes también, que denuncian eso, pero no exigen nada de la conducción de la CUT, de la UNI, a un plan de lucha verdadero contra la derecha. Denuncian correctamente en sus tribunas parlamentarias eso, pero no llaman a una movilización verdadera y a exigir de las conducciones de los sindicatos un verdadero plan de lucha para derrotar la derecha. En caso de triunfar el impeachment, sectores del PT hablan de que ellos mismos bregarían por la idea de elecciones generales. ¿Esto es así? Sí, se dice eso mucho en la prensa hoy día, y se especula que quizá esa sea la posición que el PT lleve en los próximos días en caso que pierda la votación en las próximas horas. No se sabe, pero también es difícil eso, porque para hacer eso hay que tener una mayoría de dos tercios de diputados y senadores, exactamente lo mismo que triunfaría hipotéticamente con el impeachment.
Entonces, los mismos diputados que votaron por el impeachment tendrían que votar por las elecciones generales. Es una carta que está en el juego, pero no parece aún lo más posible. Pero hay que ver el resultado. Podría ser, independientemente de su imposibilidad de concreción, como una especie de consigna hacia las elecciones municipales de octubre para posicionar al PT, ¿no? Sí, claro, y también como respuesta a ese movimiento democrático y para que ese movimiento democrático contra el golpe tome como suya esa consigna también y utilizarlo más. Bueno, Leandro, muchísimas gracias. Estamos siguiendo acá minuto a minuto cómo va la elección desde las páginas de Izquierda Diario, pasando la transmisión en vivo de lo que ocurre en el Congreso, en la Cámara de Diputados en Brasilia. Así que muchas gracias por tus palabras y seguimos en contacto. Gracias a ustedes. Bueno, llegamos al final de La Izquierda Diario TV. Cristian, hemos tenido un programa muy interesante en el día de hoy y creo que está planteado desde este programa seguir expresando las voces que no se expresan de muchos trabajadores y también la voz de la izquierda, por supuesto, ¿no? Sí, y no se olviden, el domingo 1 de mayo, cita de honor, Día Internacional de los Trabajadores, en la plaza, junto al Frente de Izquierda y los sectores combativos de la clase trabajadora, y los esperamos el domingo que viene, como todas las semanas, en La Izquierda Diario TV.